Cuidar de tus trabajadores en tiempos difíciles es una prioridad. Conocer las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria, es primordial para el retorno laboral. Alista es un beneficio tecnológico entregado por Positiva, en el que puedes dinamizar fácilmente el protocolo general de bioseguridad desarrollado por tu empresa para prevenir el máximo riesgo de contagio del COVID-19. Digitando únicamente el número de identificación, tus trabajadores podrán realizar la autoevaluación de síntomas del COVID-19 y reportarla en tiempo real, ingresando desde cualquier dispositivo conectado a Internet en la dirección web www.alista.gov.co. El software Alista analiza la información reportada por el trabajador, definiendo si es un caso sospechoso por COVID-19 o no. Ingresa con tu usuario y contraseña como empleador o contratante en alista.gov.co. Ve al módulo de planificación, diagnóstico general, condiciones de salud, reporte síntomas COVID-19. Puedes filtrar tu búsqueda por fechas, ubicación y casos sospechosos. Descarga la información detallada en una hoja de cálculo con todos los datos necesarios para realizar el reporte a la EPS del trabajador y a Positiva ARL los casos sospechosos y confirmados de COVID-19, cumpliendo con la responsabilidad establecida en la Resolución 666 del 2020. Contáctanos en nuestros canales de comunicación directos para atención de inquietudes sobre el software Alista. Gestión a tu alcance. En el horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 5 de la tarde, excluyéndose días festivos. Con Alista, Positiva te acompaña. Bienvenidos sean todos los asistentes. Quien les habla, Valentina Gutiérrez. Reciban un cálido saludo de la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A. Los seguimos acompañando mediante el Plan Nacional de Educación Positiva Educa Travesía 2020. Es momento de generar contenido, de fortalecer todas aquellas competencias del autocuidado y cuidado por los demás. Es valioso multiplicar el conocimiento con responsables y líderes en seguridad y salud en el trabajo. Verlos conectados y tan participativos demuestra que seguimos promoviendo la prevención a través de personas innovadoras, que quieren ser actualizadas y que aprovechan del uso de las tecnologías responsablemente. Por esto, creamos estos espacios de participación pensando en cada uno de ustedes. Para las personas que deseen consultar y ver la información de este taller web, les recordamos que lo podrán visualizar 72 horas después de finalizar el taller web en www.posipedia.com. También es importante aclararles que deben estar conectados todo el tiempo en la aplicación y eviten salirse, ya que si se salen, el cupo puede cerrarse. El día de hoy iniciamos nuestro taller web con la temática Lanzamiento de juegos, parte 2, gamificación aplicada en seguridad y salud en el trabajo. Nos acompaña el experto Pablo Pinto, ingeniero ambiental, creador de Ludoprevención. Demos la bienvenida a nuestro profesional. Gracias, Valentina, muy amable, y gracias a ustedes por estar conectados en este taller virtual. Es una continuación de lo que hicimos en la semana pasada. Vamos a continuar ahora dándoles algunos otros tips y mostrarles una serie de juegos que hemos creado con Positiva y que pueden visualizar en la página web de posipedia.co. Lo que vamos a hacer hoy es ver el trasfondo, lo que está detrás de este juego, porque tú puedes entrar a la página web de Posipedia, descargar los juegos, ahí están los manuales, las instrucciones, está el juego en sí. Sin embargo, lo que te quiero mostrar es lo que está detrás de esto, ¿de acuerdo? Haz de cuenta que el juego o las dinámicas son como si fuera comida. Ya pasó la hora de almuerzo, así que podemos hablar de comida. Cuando el horario es de mañana y se nos dan las 12, no puedo usar esta analogía porque nos da hambre, pero en este caso ya ha pasado la hora del almuerzo, así que
podemos hablar tranquilamente haciendo esa analogía. Vamos a suponer que el juego o la dinámica es como la comida. Vamos a hablar de un pollo frito. El pollo frito tú lo ves, te lo puedes comer, lo puedes compartir. Este sería el juego. Lo que yo te voy a mostrar hoy es lo que está detrás. Es como si yo te invitara a la cocina y te mostrara cómo se preparó ese pollo frito, ¿de acuerdo? Entonces, para iniciar, siempre acostumbramos a hacer como el sondeo de cómo están ustedes hoy. Vamos a ver qué tal. Les voy a enviar una pregunta a ustedes en la pantalla de su computador, de su tablet, de su celular. Le aparece una pregunta que dice, ¿cómo te sientes hoy? Y hay varias opciones. Una opción es como una vaca en cancha sintética. ¿Cómo está una vaca en cancha sintética? ¿Aburrida? O aburrido, porque ese pasto es de plástico, así que queda aburrido. O como ave en jaula. A raíz de la cuarentena, pues no podemos salir, estamos limitados y nos podemos sentir así como un ave en jaula, encerrado. La tercera opción es como un cachorro con juguete nuevo. ¿Cómo se siente un cachorrito cuando le trae un juguete nuevo? Contento. O como gato en pescadería. ¿Cómo estaría un gato en una pescadería? Ah, muy bien. Perfecto. Ahí. Los resultados son estos. El 6% se siente como vaca en cancha sintética, aburrido o aburrida. Hay un 26% que se siente como un ave en una jaula encerrado por la cuarentena. Sin embargo, hay un 38% que, a pesar de la situación, es optimista y se siente contento. Y hay un 30% que, muy a pesar de toda la situación que estamos viviendo, están felices. Muy bien. Gracias por participar, gracias por responder. Perfecto. Sí, es común y es normal sentirse así, no se sientan mal con esta situación. Tenemos que adaptarnos porque al parecer esto va para largo. Y una de las cosas que vamos a hacer hoy es precisamente cómo hacer para que en esta nueva realidad, en esta nueva normalidad que le llaman, podamos seguir impactando a los trabajadores a pesar de sus estados anímicos. Ahora vamos a hacer una dinámica. En tu pantalla te aparecen unas palabras. Te voy a dar 1 minuto para que te aprendas esas palabras. Apréndete esas palabras. Te voy a dar 1 minuto, corriendo a partir de ya. Cinco, 4, 3, 2, 1, tiempo. A ver, ahora vamos a hacer lo siguiente. Tú recuerda estas palabras y ahora no sé si lo puedes anotar si estás en tu celular, anótalo en otra parte, digamos en una hojita. Si estás en el computador, anótalo en un Word. Anota las palabras que te acuerdes. Anota las palabras que te acuerdes. Escribe las palabras que te acuerdes. ¿De acuerdo? Voy a dar unos segunditos más. ¿Cuántas palabras eran? ¿Cuántas palabras eran? ¿De cuántas palabras te acuerdas? ¿Se nos dificulta?
Ahora imagínate este pobre trabajador que nosotros le comenzamos a hablar de proceso, actividad, peligro, riesgo, fuente, situación, acto, probabilidad, consecuencia, medida de control, eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo, EPPs. Son demasiadas palabras, ¿ves? Tenemos que limitarlo y te vamos a mostrar ahora una forma mejor de presentar las cosas. ¿Cuántas palabras eran? Eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eran 16. 8 en cada columna. ¿De cuántas te acordaste? Algunos se acuerdan de 3, algunos de 5, 7, 10. El que más se acuerda es de 10 palabras. ¿Qué pasó con el resto? ¿Se perdió? Si yo mañana les hago esta nueva pregunta de cuántas palabras recuerdas, te aseguro que el que se acordaba de 10 ya se acordará de algunas 5 o 6. Si le pregunto lo mismo dentro de una semana o dentro de un mes, peor. No se van a acordar casi que de nada. Ese es el problema cuando enseñamos de forma tradicional. Peligro, riesgo, acto, condición. Hoy les voy a mostrar una técnica que hemos usado para construir los juegos y dinámicas de la plataforma que está en posipedia.co. Le voy a mostrar lo que está detrás para lograr que haya un real aprendizaje y que no solo el trabajador gane el examen, sino que se le quede el mensaje para siempre. ¿De acuerdo? Entonces eran 16 palabras y para que te acuerdes de otras y de todas más bien, imagínate lo siguiente. En lugar de presentarlo de la manera que te lo mostré aquí, imagínate que yo te contara la siguiente historia. Había una vez en un bosque una abuelita que estaba enferma. Entonces, su nietecita tomó una cesta que le dio su mamá y se fue a ese bosque a llevarle una torta a su abuelita. Y tomó un camino y se encontró con un lobo y el lobo le habló y ella le dijo hacia dónde iba. Tomó un camino más largo, en cambio el lobo tomó un atajo y cuando la niña llegó encontró en la casa de la abuelita a su abuelita, pero con una pijama rara y con unas orejas muy grandes, con una boca muy grande, con unos ojos muy grandes, con unos dientes muy grandes. Y esa niña usaba una caperuza roja. ¿Ves? Si yo te lo contara de esta manera, como el cuento de Caperucita, si tú ves, eran las mismas palabras, las 16 palabras son las que se usan en el famoso cuento de Caperucita. Pero si yo te lo digo a través de una diapositiva, a través de una capacitación, a través de un documento, a través de un procedimiento, lo que sea, tú lo vas a leer y te vas a acordar unas cuantas. Sin embargo, no las vas a aprender todas y luego las vas a ir olvidando. En cambio, cuando te lo presento en el marco de un relato, un cuento, una historia, una narración, con eso, cuando lo escuches una vez, se te va a quedar para toda la vida. Cuando niños escuchamos ese famoso cuento de Caperucita, ya han pasado 30, 40, 50 años y nunca nos hemos olvidado y no nos vamos a olvidar de esta historia debido a que las personas aprendemos mejor y recordamos más cuando la información viene a través de una narrativa, a través de un relato, a través de un cuento, a través de una historia. De allí que se esté promoviendo y utilizando el narrar historias, las narrativas, los cuentos y en fin, el poder de las historias para el aprendizaje. Les estoy mostrando dos de las situaciones más comunes que vemos. Una, el de la izquierda, es una tesis
de grado, donde se demuestra la efectividad de el poder de las historias, que en inglés se llama storytelling, en el sector de la educación, de cómo aprendemos mejor y tiene más impacto cuando le enseñamos a una persona a través de relatos narrativas. El de la derecha es un libro que viene a sumar a una metodología de aprendizaje basado en proyectos, de las cuales la mayoría de los países están promoviendo por ser una de las mejores metodologías del mundo para enseñar. Entonces, lo que ven allí es un libro que promueve esto. El de la izquierda es una tesis que valida los resultados, el de la derecha es una muestra de lo que el mundo en el sector de educación está innovando, y ahora vamos a ver por qué esto nos puede servir a nosotros en seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver la parte, como les decía al inicio, de que les voy a dejar entrar en la cocina. Al final les voy a mostrar el pollo frito, ¿sí? Que es el juego, la dinámica, pero ahora lo que voy a hacer es dejarles entrar a la cocina de donde se preparó ese pollo frito. Es decir que les voy a mostrar cómo se preparó esa dinámica que vamos a mostrarle al final y por qué deberíamos usar ese tipo de procedimiento a la hora de cocinar, ¿de acuerdo? Les voy a dar la receta. ¿Para qué? Para que ustedes, si yo les doy el pollo frito, ustedes se lo comen y se acabó. Pero si les doy la receta y aparte les enseño en la cocina cómo prepararlo, tú mismo lo vas a poder preparar y lo vas a poder hacer incluso a tu gusto. Porque yo cuando lo frité, ese pollo lo dejé más crocante de lo que a ti te gusta o menos crocante de lo que a ti te gusta. O lo dejé con un punto de sal superior al que tú soportas. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿de acuerdo? Te quería aquí, aprovechando esta narrativa, te quería contar una historia. El de la izquierda y de la derecha soy yo. El de la izquierda, ese fue en mi primer semestre. Pesaba allí 49 kilos, menos que una bolsa de cemento. Y cuando me gradué de la universidad, después de estar 5 años en la universidad, si tú eres sincero, como en mi caso, cuando yo mencioné lo que había aprendido hace 5 años en la universidad, de lo que recordaba realmente eran las experiencias que nos contaron los docentes, los relatos que en clase algún profesor mencionó, algunas de las experiencias que vivimos, pero no recordaba las fórmulas, no recordaba algunas definiciones y conceptos. En la universidad, de todo lo que aprendí, lo que más recuerdo, y han pasado de eso, ya han pasado 13 años, y lo que yo más recuerdo de la universidad no son las fórmulas matemáticas, no son los conceptos, lo que yo más acuerdo fue lo que viví en los laboratorios, lo que escuché de mi profesor, de su experiencia, que él decía, no, a mí me pasó esto, no cometan este error, cuando él hablaba de sus experiencias y cuando yo lo experimenté. Las experiencias. Esta lámina que estás viendo, esta foto que estás viendo allí, es la primera tablilla encontrada con la escritura más antigua del mundo. Es el primer, podemos decir, el primer libro del mundo. Es de Babilonia, está hecho en barro cocido, por eso se preservó, y está usando una técnica que se llama la escritura cuneiforme. Es la forma de escritura más antigua del mundo. Y adivina qué hay en ese libro. ¿De qué se trata ese libro? Es una historia, es un relato, es una narrativa, es un cuento, es una leyenda.
El protagonista de esa leyenda se llama Gilgamesh. Es un héroe babilónico que para ellos hace parte de su mitología y era un hijo de los dioses. El primer libro de la historia era una ¿qué? Un relato, un cuento, una leyenda, una narrativa. Pasando después de esto, llegando más a nuestra época, desde la escritura más antigua hasta, por ejemplo, nuestros abuelos y padres. Por ejemplo, mis abuelos, ellos les gustaba mucho como entretenimiento leer cómics. Mi abuela, ella leía uno que se llamaba Calimán, el hombre increíble. ¿Qué le veían a esa historia? A mí me parece aburrida, pero en esa época, para ellos eso era lo máximo. Y cuando venía un número nuevo, era como cuando nosotros en Netflix viene una nueva temporada. Así que, ¿cómo se divertían estas personas antes de la masificación de la televisión? Con relatos como relatos escritos, novelas, cómics, todos eran historias escritas. Luego, también algo que me contaba mi abuela es que en su época, además de divertirse con los cómics y las novelas escritas, hubo una invención que para ellos era lo máximo. Era la radio. Y en la radio, la gente, cuando terminaban sus quehaceres en el día, cuando la familia estaba completa, se reunían alrededor de ese radio y escuchaban unas radionovelas. Y todos los días, a la misma hora, en la misma emisora, se conectaban para escuchar la radionovela. ¿Por qué les gustaba tanto y por qué prestaban tanta atención si no veían, si no era algo como lo que hacemos nosotros a través de la televisión o los computadores? Simplemente era oír. ¿Por qué les gustaba tanto? Porque lo que escuchaban era un relato, una historia. Era una chica pobre que estaba enamorada de un hombre rico y que su amor parecía imposible. Esa historia la hemos escuchado de diferentes maneras. Sin embargo, ellos a través de la radio se emocionaban y prestaban mucha atención y ese era su entretenimiento en esa época, las radionovelas. Luego, mi mamá y mi papá, ellos ya eran un poco más jóvenes, así que la televisión ya llegó para ellos incluso a colores. Incluso llegamos a ver series juntos, como ese, mi papá veía Dejémonos de Vaina, yo veía Padres e Hijos. ¿Y qué sería de la digestión de un colombiano sin esa serie? Ustedes recuerdan que a la hora del mediodía, cuando íbamos a almorzar, prendíamos el televisor y seguíamos las historias de estos personajes. No sé cuántos novios tuvo Daniela, no sé cuántos personajes nuevos ingresaron a esa serie. Sin embargo, cuando llegaba a antes, cuando teníamos esos solo 2 canales, ¿se acuerdan? Porque el tercero casi no lo veía nadie. Este era el programa que veíamos. ¿Y de qué trataban esos programas? Historias. Eran personas contando lo que les pasaba. Y nos conectábamos con ellos. Las historias, los relatos. Es más, el relato más exitoso de Colombia, traducido a más de 10 idiomas y televisado en casi todo el mundo. Es más, ahora lo pusieron en Netflix y también batió récords. ¿Qué era? Un relato, una historia. Las películas, ¿qué son? Eso, un relato, un cuento, alguien nos cuenta una historia de cómo esa persona tuvo un inicio, tuvo un problema, después
hizo todo lo posible para entrenarse y solucionar el problema. Y esa misma historia se repitió 5 veces y era la misma. Cambiaban simplemente el contrincante, pero al final era la misma. Y todavía es la hora. Y esa historia sigue a través del hijo de Apollo Creed y sigue vigente. Y han hecho 3 películas más de eso. Así que si sumamos las 3 de Creed con las 6 de Rocky, ya van 9. Así como los de Rápido y Furioso, que también van con 9. ¿Por qué Netflix tiene tanto éxito? ¿Por qué cuando un capítulo termina, aunque sea tarde en la noche, queremos seguir trasnochando y continuar viendo el otro capítulo? ¿Por qué? Las historias captan nuestra atención y queremos saber el desenlace. Eso es el poder de las historias. Así que, ¿cómo podemos aprovechar esto en seguridad y salud en el trabajo? ¿Alguna vez de estos, por ejemplo, mañana es jueves, mañana es jueves de TBT? ¿Qué es un TBT? ¿Qué es un TBT? Es un reto para que en los jueves uno suba una foto antigua que tenga una historia. No es cualquier foto. Cuando usas un TBT tienes que decir, por ejemplo, mira, Juan escribe, este TBT es del anuario de mi colegio, del instituto, fue buenos recuerdos aquellos, fue mi graduación en 1991, ¿ves? Las historias están en todo, están en la red social, están en Netflix, están en la televisión, está en la radio, está en un libro, está en un cómic. Somos historias. Nos gustan las historias. En mi época, yo tengo 36 años. Ahora en junio voy a cumplir 37 años. Y yo viví en Colombia en la época en que había muchos racionamientos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en el 94, cuando el Mundial de USA 94, yo tenía 11 años. Y recuerdo que se iba mucho la luz. Teníamos la televisión, teníamos ya la radio, teníamos libros, teníamos cómics, pero en la noche, cuando se iba la luz, no podíamos ver la televisión, no podíamos escuchar la radio, no podíamos leer. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacen ustedes? En mi caso, mis primos y yo nos reuníamos a contar ¿qué? Historias, relatos, cuentos. Y con eso nos divertíamos. Los relatos están inmersos en nuestra vida. Ahora quiero mostrarles el poder de esos relatos. Mira lo que hizo el ejército de Estados Unidos. Ahí te dejo el link para que lo veas. El ejército de Estados Unidos usa parte de su dinero y lo invierte creando cómics como estos, gratis para el público. ¿Por qué un ejército usaría dinero y fondos públicos para hacer cómics, para contar historias gráficas a través de métodos físicos como el cómic en físico y métodos digitales como en este caso? ¿Por qué? Porque saben que las historias tienen un gran poder. Las personas que leen estos cómics, las personas que leen estas historias, luego quieren o se emocionan un poco más y tienen más predisposición a prestar el servicio militar. O si son ya militares y leen estos relatos, mira lo que hicieron. Una persona, un militar, un soldado, se pone a leer un procedimiento o se pone a leer un documento donde les explican qué significa cada sol
en los uniformes de los generales y cómo son los rangos, desde el menor hasta el mayor, desde el soldado más raso, pasando por los cabos, tercero, segundo y primero, por el sargento, teniente, hasta llegar a brigadier, general, todo eso lo leen en un documento. Otro grupo, el que no ha leído ese documento, lee es un cómic, una historia, un relato, donde está la misma información que estaba en el documento, pero ahora mediante un relato, una historia. Les hace después una prueba a ambos grupos. Adivina qué grupo recuerda más detalles, recuerda más cosas y por más tiempo. Efectivamente, el que leyó la historia. Por eso es que la Armada de los Estados Unidos, el Ejército de los Estados Unidos, utiliza fondos públicos para financiar estos relatos gráficos, porque tienen un gran poder. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Ahora te voy a dar 30 segundos para que te aprendas estas palabras que están acá. Apréndete esas palabras, por favor. Te voy a dar 30 segundos. Mira la pantalla y te voy a dar 30 segundos para que te lo aprendas. Tiempo. Mira. ¿Podrías escribir todas las letras que te mostré? De las letras que te mostré, ¿cuántas recuerdas? ¿Podrías escribirlas todas? A ver, te voy a dar otros segundos para que las escribas. Cinco, 4, 3, 2, 1. Revisa si las escribiste todas. Revisa si las escribiste todas. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿No te parece más fácil? Mira las palabras, las letras que estaban arriba. Ahora, míralas abajo. ¿Ves? Son las mismas. Pero las de arriba se te dificultó recordarlas. En cambio, las de abajo las identificas muy fácilmente y las puedes recordar fácilmente. ¿Por qué? Las primeras son palabras y letras sin sentido, pero las de abajo las relacionas con cosas que vivimos diariamente. Tenemos una ARL que es positiva, estamos afiliados a una EPS, estamos luchando para que nos devuelvan parte del fondo de pensiones para lo que estamos viviendo en este momento. Todos hemos escuchado las estadísticas del DANE, hemos sido censados por ellos, todos hemos sufrido el pago de impuestos de la DIAN y todos tenemos miedo de caer en el IMPEC. Entonces, es mucho más fácil cuando la información se relaciona, se asocia a cosas que vivimos, a experiencias. Y ese es el poder que tienen los relatos, las historias, las narrativas, los cuentos. ¿Por qué? Porque son experiencias que, aunque sean irreales, cuando nos las cuentan, nosotros las imaginamos como propias. Por eso es que nos da rabia cuando a un personaje le hacen algo malo al protagonista. Cuando el protagonista sufre, nosotros sufrimos. Cuando el protagonista lo logra, nos alegramos. Cuando el protagonista le hacen algo que le da rabia, tú también sientes ira. Entonces, lo que hace el poder de relato es que lo podamos imaginar, interiorizar, sentir. Ese es el poder.
Mira esta fórmula que me enseñaron en la universidad. También te lo habrán enseñado a ti o en tu último año de colegio, que la P es la presión, la V es el volumen, la N es el número de moles, la R es una fórmula entre la relación entre la presión en atmósferas y el número de moles, y la T es la temperatura en grados Kelvin, y que en grados Kelvin hay que sumarle al grado centígrado 273. Toda esta información, ¿cómo realmente nos los aprendimos nosotros? ¿Cómo nos aprendimos? ¿Asociándolo a qué? A palabras cotidianas, ¿te acuerdas? Pájaros volando es igual al número de ¿qué? De ratones trotando. ¿Qué hicimos? Como si fuera una historia. Hicimos un pequeño relato. Los pájaros volando es igual al número de ratones trotando. Es una pequeña historia, es un relato, es una narrativa. Y así, y de todas las fórmulas que aprendimos en el colegio y en la universidad, esta es una de las que nunca se nos ha olvidado y no se nos va a olvidar. ¿Por qué? Porque tiene una conexión con un relato, con un cuento, con una narrativa, con una historia. Eso tenemos que aplicarlo nosotros ahora en seguridad y salud en el trabajo. Mira este caso. Algunas personas dicen, no, Pablo, la gente no le gusta leer. Por eso es que no leen mi documento. Los trabajadores no leen mi procedimiento, no leen mi reglamento interno de seguridad porque no les gusta leer. Pues mira este caso. Harry Potter tiene 8 libros y la gente los ha leído y cada libro tiene en promedio 300 páginas. La gente sí lee, pero no lee tu reglamento porque ese reglamento le parece como aburrido. Por eso, entonces no digas que la gente no lee. No le eches las culpas a los trabajadores que no se interesan en tu documento, en tu manual, en tu reglamento, diciéndoles, no es que a ellos no les gusta leer, no. A la gente sí le gusta leer, pero le gusta leer las cosas que le interesan, las cosas que le parecen llamativas. La marca Harry Potter vale más de $1.000 millones. La marca Harry Potter. ¿Por qué? Porque genera muchas ventas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanto éxito Harry Potter? ¿Por qué? Porque es un ¿qué? Un relato, un cuento que tiene casi todo lo que tienen los relatos. Tiene magia, tiene intriga, tiene amor, tiene enemigos, tiene misterio. Todos los ingredientes que hacen que un relato tenga éxito, Harry Potter lo tiene todo. Harry Potter es el ejemplo de el mejor relato, el más completo de todos. Hay relatos que son una historia de amor, hay relatos que tienen misterio, hay relatos que tienen magia, hay relatos que tienen un apego porque es un crecimiento, hay un relato que nos gusta porque nos enseña, hay relatos que nos gusta porque nos gustaría ser como ellos. Harry Potter tiene todo, tiene misterio, tiene intriga, tiene amor, tiene pasión, odios, miedos, tiene de todo, todo. Por eso es que tiene tanto éxito. Aprendamos de J.K. Rowling y aprovechemos que sabemos ya cuál es el secreto de Harry Potter y apliquemos alguna de esas cositas a la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, si tú a tus trabajadores les dijeras, chicos, por favor, léanse
todo el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, porque dentro de un mes le vamos a hacer un examen. ¿Ellos van a leerlo felices y contentos? No creo. Nuestros reglamentos son tan aburridos, son tan largos, pero si les dijeras, haciendo la analogía, imagínate que tu público son como mis trabajadores que son de la generación de Harry Potter, y yo a ellos, en lugar de decirle que lean el reglamento interno de seguridad en el trabajo, les digo que lean la historia de Harry Potter y su primer empleo. Sobre todo el capítulo 1, que dice de cómo Harry conoce las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y utilizando la misma narrativa de Harry Potter, le explicamos ahora lo que estaba en el reglamento. Harry ahora va a conocer, es su primer empleo en Hogwarts. Él ahora es el que va a trabajar allí como docente, va a enseñar a otros y para eso tiene que conocer cuáles son las normas de seguridad, cómo va a ser el cuidado de su voz, cómo va a ser los exámenes médicos que tiene que hacerse, las capacitaciones a las que debe asistir, en fin, lo que un trabajador debe conocer de seguridad y salud en el trabajo, pero no como documento, como Word, como un reglamento lleno de palabras sin sentido para el trabajador, sino a través de un relato, a través de un cuento, a través de una narrativa. Eso es lo que tenemos que hacer. No me malinterpreten, no vayan a decir, pero Pablo, yo no puedo cambiar mi reglamento de seguridad y salud en el trabajo porque la normativa dice que debo tenerlo así. No, lo que te digo es que para difundirlo al trabajador, no solo le des ese documento vacío y simplón que te dice la norma, sino que adicional a ese documento reglamentario, normativo, aburrido y burocrático, si tú quieres realmente llevar ese contenido a algo real y algo que sea cultura en el trabajador y que no sea simplemente imprimirle un librito para que luego él lo use para nivelar su escritorio o para que acumule polvo en su casa o en su gabinete, entonces, si quieres algo real, si quieres que el trabajador se interese, lo lea y lo recuerda, adicional a ese documento, le podrías hacer algo como esto. Hoy en día, una práctica muy extendida en seguridad es hablar de reglas de oro. Las 10 reglas de oro de la seguridad vial, las 12 reglas de oro de esto. Por ejemplo, ahora en el COVID, es las 10 reglas ante el COVID. En fin, hay las 5 reglas de oro de la seguridad eléctrica, las 7 reglas de oro de las 5 Zetas, las no sé qué, las no sé cuándo. El trabajador, para aprenderse esto, es muy difícil, es muy complejo. Pero si te lo explicaras de esta manera, por ejemplo, son 10, ok. Entonces, imagínate que le contaras como los 10 mandamientos y le contaras un relato sobre los 10 mandamientos. En este caso eran los mandamientos seguros y le contaras un relato de por qué se emitieron estos 10 mandamientos y das ejemplos de algunos trabajadores que caen en la tentación y demuestras el bien y que coja el bien y no caiga en la tentación, y ya tiene un relato, va a ser mucho más fácil para él acordarse de esos 10 reglas de oro, 10 normas, 10 lo que sea. Por ejemplo, en lugar de hablar de bloqueo y etiquetado, que es una buena práctica, por ejemplo, cuando hablamos de energías peligrosas, una práctica segura es
hacer el bloqueo y etiquetado. Pero para acordarse del color de cada candado, hay un candado rojo, uno azul, un amarillo, uno verde. Aparte, hay que saber la diferencia entre neumática, eléctrica, mecánica. Hay tantas cosas que tienen que aprenderse ellos. Imagínate que lo hacemos a través de esta narrativa. No sé si escuchaste o viste alguna vez este comercial de un desodorante que él dice bloqueo, bloqueo, bloqueo. Bueno, te cuento la experiencia acá en Perú. Aparte de ese bloqueo, de ese actor que sale, acá en Perú hay una versión local, es un futbolista. E incluso hace parte de la selección peruana de fútbol. Ese futbolista hizo una versión local de ese comercial de bloqueo, bloqueo, y lo que hicimos nosotros, a la hora de explicarle el procedimiento de bloqueo y etiquetado al trabajador, fue utilizar a este personaje, este futbolista, que es apellido Advíncula, y le creamos un relato donde el trabajador habla con Advíncula y Advíncula menciona que él hace una analogía entre el fútbol y lo del bloqueo de las energías peligrosas. ¿Qué crees tú que va a recordar más el trabajador? Ese documento en Word donde les explicas tú el significado de cada candado, cuándo debe usarse, el color de cada etiqueta, o el relato entre un personaje que se parece a él mismo. Ese dibujo está hecho basado en el uniforme que usa el trabajador, en los EPPs que usa el trabajador, incluso rasgos físicos que se parecen a el fenotipo del trabajador. Aparte está hablando de su héroe, de un personaje muy querido. ¿Ves? ¿Qué va a recordar más el trabajador? Que yo le hable a él de cuáles son los 9 pictogramas y la explicación de cada uno de ellos según el sistema globalmente armonizado, o más bien que haya un relato donde un famoso científico hable con el trabajador y en este relato, en esta narrativa, en esta historia, en este cuento, se explica lo mismo de esos 9 pictogramas, pero con un inicio, con una trama, con una narrativa, con un desenlace, con un final, con un suspenso. Bueno. O le voy a dar al trabajador un procedimiento de seguridad en espacios confinados. ¿Qué va a recordar más el trabajador? Las 20 páginas que tiene ese documento o donde Mario Bros, el personaje que se metía por los tubos, ¿te acuerdas? Los tubos donde se metía Mario Bros son espacios confinados, son tuberías. Y imagínate que ahora haya más bien un relato, un cuento, una narrativa donde Mario Bros le hable y haya una analogía entre lo que hace Mario Bros y lo que hace uno al meterse en un espacio confinado. ¿Ves? ¿O qué va a recordar más el trabajador? Que yo le dé el Código Nacional de Tránsito, las reglas de tránsito, o un relato donde hay un policía de tránsito que le cuenta a él cuáles son las medidas de seguridad, que le cuenta por qué establecieron ese reglamento, los accidentes más comunes que están sucediendo y por qué el reglamento habla de esas provisiones. ¿Ves? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Aprovechar el poder de las historias para que seamos más efectivos a la hora de enseñar seguridad y salud en el trabajo. Una última. Mira, ¿qué va a recordar más el trabajador?
una inducción donde hay un manual con todas las normas de seguridad, o más bien un relato donde este nuevo trabajador habla con el trabajador más experimentado de la compañía y le comienza a hablar sobre las medidas de seguridad, y hay un relato, hay una combinación, hay una conversación entre ellos. ¿Ves? Entonces, la tarea es ese documento que tienes, ese tema que vas a explicar, eso que tienes en un Word, que tienes un PowerPoint, ahora convertirlo a través de un relato, una historia, ¿de acuerdo? Siendo las 3:22, aún nos quedan casi 40 minutos, así que te voy a dar 2 minutos para que te pongas de pie, estires las piernas, tomes agua, hagas una pausa activa, estira las piernas, relájate un poco, revisa tu WhatsApp para que puedas seguir teniendo atención ahora en el resto de los 40 minutos que nos quedan de este webinar. Te quedan 1 minuto y 35 segundos. Aprovecha, levántate, estira las piernas, haz una pausa activa. ¿Listo? ¿Listos? Muy bien. Ya pasaron los 2 minutos. ¿Listo ya? ¿Hiciste tu pausa activa? ¿Tomaste agüita? ¿Te pusiste de pie? Perfecto. Muy bien. Ahora, en tu computador o en tu celular, en tu tablet, te va a salir una pregunta. Vamos a hacer un sondeo nuevamente. Acá te voy a preguntar cuál no es cierto. Te voy a contar 4 cosas sobre mí y tú tienes que decir y darle clic donde no sea cierto. Te aparecen 4 cosas sobre mí. Una es que tengo 12 años de casado. Otra es que colecciono monedas. Otra es que sé manejar muy bien carro, moto. Y la cuarta es que soy intolerante a la lactosa. Tienes 4, elige una que no sea cierta. De estas 4, ¿cuál no es cierta? ¿Cuál no es cierta? Muy bien. Voy a dar 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Salió así. El 29% no cree que tengo 12 años de casado. Pues les cuento que sí. A mí, mi esposa me atrapó temprano. Tenía 25 años.
Sí, tenía 25 añitos y me casé muy joven, por eso tengo 12 años de casado. 28% no cree que colecciono monedas. En realidad sí, me gustan mucho. Mi tío, cuando yo tenía 12 años, me regaló mis primeras monedas y de ahí en adelante yo continué la colección y todavía es la hora y tengo muchas monedas de diferentes partes. Hay una parte que dice, soy intolerante a la lactosa, 29%, en realidad sí. Yo por eso cuando trato de no tomar leche y cuando tomamos leche es leche sin lactosa. Esa era cierta. Entonces la que queda es lo de manejar carro y moto. Yo no sé manejar moto y aprendí a manejar carro cuando tenía 12 años. Entonces, no recuerdo muy bien porque yo no tengo auto. Mi esposa sí, pero yo no. Ella sí maneja, yo no. No sé manejar. No me gusta manejar. Yo prefiero ir detrás en el auto y aprovechar el tiempo que uno va manejando. Entonces, esa era la respuesta correcta, la que no es cierta. La que no es cierta era lo de manejar auto y moto. No, no me gusta manejar y no lo sé mucho. Yo aprendí a manejar solo auto y es cuando tenía 12 años y después saqué la licencia de conducir, hice un curso, pero para manejar por emergencias, pero no sé así, no soy un experto manejando. Ok, ahora te quiero mostrar herramientas. Ya te mostré el proceso de cocinar, de por qué debemos usar las historias. Ahora, bueno, ¿cómo llevo eso a la práctica? Hay una buena herramienta que te recomiendo, se llaman los Story Cubes. Serían como los cubos de historias, dados de historias. Son cubos como estos, en los que hay un icono, hay unos dibujos en los dados. Las personas lanzan los dados y con lo que salga en la imagen tienen que construir una historia. Te voy a mostrar un ejemplo. Imagínate que lanzaste los dados y salieron estos, los que están mostrando ahí en la pantalla. Entonces podría decir, mira, había una vez un chico que iba caminando y había una señal que él no vio, giró, que a la derecha no se podía girar o algo por el estilo, y cuando iba bajando la escalera, no, como venía distraído, se cayó. Y traía algo y eso que se le rompió. Sin embargo, y ves, y cada uno de los iconos va dándote el hilo para hacer un relato, una historia. Es mucho más fácil crear un relato, una historia con un icono, con una imagen, con un dibujo, que crearlo con un papel en blanco. Entonces, ese es como que el plus de esta herramienta. Acá en Positiva, como sabemos que estos iconos no están del todo hechos para seguridad, hemos hecho una dinámica para ustedes. En realidad hemos hecho varias, pero les voy a mostrar hoy una que tiene que ver con historias y que ustedes podrían adaptar fácilmente a otros temas. Te voy a mostrar un ejemplo de lo que hemos hecho y luego tú podrías ver la aplicación de cómo adaptarlo a tu temática, ¿de acuerdo? El sistema es el siguiente. Puedes usar cualquier dado que tengas a tu alcance. Como estos Story Cubes son difíciles de conseguir, son raros, caros, puedes usar cualquier dado. Un dado común, corriente, un dado pequeño, de lo que tienes, de esos que valen 200 pesos. Puedes usar cualquier dado. Ahora, lo que hacemos nosotros es que asociamos, relacionamos el dado a algún tema que queremos enseñar. Imagínate que queremos enseñarle al trabajador que por cada situación que hay en el trabajo existe una medida de control, una medida preventiva, una medida de control. Es como
cuando vas a explicar la matriz de peligros y riesgos, los análisis de trabajo seguros, o ATS, ACT, cosas como estas. Imagínate que el trabajador lanza un dado y cae en el número, por ejemplo, el número 3. Entonces, tú le hablas que la situación podría ser el trabajo en altura. Y que la medida de control es, digamos, en este caso, una medida personal, que es usar el arnés de cuerpo completo. Él tiene, con estos dos elementos, construir un relato, una narrativa, una historia. Y entonces, él tiene que decir, bueno, por ejemplo, yo estaba trabajando en altura y de pronto vi esto o vi lo otro y la persona estaba con el arnés o sin el arnés, y al final tiene que haber una reflexión. Él tiene que haber como, porque los relatos, las historias tienen una ¿qué? Moraleja, conclusión. En nuestro caso le vamos a llamar reflexión. El relato, el cuento, la historia, la narrativa que usemos no va a ser para entretener, no va a ser para que la gente se venga a reír o no, es simplemente usar el vehículo de la historia como medio de aprendizaje. Y para eso, al final siempre debemos llevarlo hacia una reflexión. Entonces tú podrías cambiarlo, acá en lugar de situación, podrías colocar un acto inseguro y cómo evitar este acto inseguro, o las consecuencias. Podrías colocar condiciones inseguras solamente, y acá el cómo subsanarlas. O podrías hablar de las cosas que estamos viviendo ahora, de adaptarlas más al teletrabajo o a las normas para prevenir el contagio y propagación de los virus. En fin, ya la imaginación que tienes te ayudará a adaptarlo a tu realidad. Pero aquí tenemos un ejemplo de cómo usar el poder de las historias para que el trabajador reflexione, utilice los conceptos, los lleve a un relato y con eso lo pueda entender mejor y recordar por más tiempo, que es el objetivo primordial de lo que nosotros hacemos en nuestras capacitaciones y con lo que hacemos con nuestros documentos. Queremos que los lean, que los entiendan y que los recuerden. Por lo tanto, para eso tenemos que dejar de seguir usando el Word y el PowerPoint y comenzar a utilizar herramientas como las que estamos viendo hoy, de el poder de las historias, el poder de las narrativas, el poder de los relatos para conectar esos conocimientos, conceptos, definiciones con experiencias que sean más significativas para el trabajador. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora voy a mostrarles una herramienta digital que pueden servirles. Porque ustedes, pero Pablo, ¿cómo hago para hacer esto ahora en este espacio que es virtual? Ok, para ahora que es virtual, mira, también te lo voy a mostrar acá. Puedes usar un dado virtual. Esta página se llama tirardado.com. Ingresas allí, le das simplemente clic y él mueve los dados y sale el número. Mira, así que ni siquiera necesitas tener un dado en físico. Podrías hacerlo con dados digitales. ¿Ves? Te voy a mostrar otra herramienta ya que estamos acá. Acá en la sección de preguntas te voy a mandar un link. En la sección de preguntas te voy a mandar un link. Ingresa a ese link, por favor. Te voy acá en la sección de preguntas te voy a pasar un link. En ese link, dale clic allí
y te va a llevar ahora muy bien. En la sección de preguntas te voy a mandar el link, ¿de acuerdo? El link te va a llevar a una página como esta. ¿Listo? Muy bien. Voy a dar unos segunditos para que se conecten. Es una herramienta digital. Cuando ingresas a este link, dale a conectarte. Ok. Muy bien. ¿Listo? Aquí están todas las personas que se han conectado. Está Osmar Gamba, ya está Tomás Antonio, Glamour. Muy bien. Miren todas las personas que están conectadas. Perfecto. Les voy a ir explicando lo que vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Acá donde dice, a ver, están todos, mira. Wow, perfecto. Vamos a iniciar donde dice inicio. Acá donde dice inicio. Si tú ves, tiene unas pistas, tiene una secuencia, y ahora, en lugar de que sea información sin sentido, información simple, información aislada, ahora podemos usar la base del relato y decirle al trabajador, mira, tenemos una misión. Tú eres un explorador, un arqueólogo, algo así, y vamos a recorrer este mapa del tesoro para encontrar unas pistas y luego llegar al tesoro. El punto de partida es donde dice inicio y te dice, bienvenido o bienvenida a la búsqueda del tesoro, el tesoro de la seguridad. Muy bien, como ya lo viste, le das a cerrar. Ahora ya se te activa la pista número 1, como ya te marcó acá, y ahora puedes estar en la pista número 1. Vas a donde dice pista número 1, le das clic allí. Pista número 1. Y te aparece ahora un video. Y te dice, basado en el video, los actos inseguros son. Y entonces, te toca ver el video. Tú ves el video es muy corto, demora 13 segundos. Es algo muy corto. La ventaja de usar videos es que los videos tienen dos cosas, la parte visual y la parte auditiva. El trabajador ve y escucha. Luego, basado en el video, dice, los actos inseguros son. ¿Qué son? A, situaciones que están en el entorno de trabajo. B, imprudencias o prácticas incorrectas que cometen los trabajadores. C, eventos no deseados. Y entonces, él dice, bueno, acabo de escuchar que son imprudencias o prácticas incorrectas que comete el trabajador. Le da clic allí y le da donde dice enviar. Y de una vez obtiene puntajes. Te dice, te sacaste 20 puntos. Le das clic donde dice siguiente y te dice fin de esta actividad. Muy bien, le das cerrar. Y ahora se te activa al nivel 2, a la pista 2. Y ahora mira, tiene puntos, tiene una secuencia, hay una narrativa, hay
ya no sientes que estás leyendo y viendo información, sino que estás progresando, que estás avanzando, tienes un inicio, tienes unos retos, eres tú parte de la historia, eres parte del reto. Muy bien. Vamos acá a un pista número 2. Nuevamente hay otro video con otro término, en este caso es definición de condiciones inseguras. El video demora 10 segundos, son capsulitas, son cosas muy al grano, muy directas. Basado en esta información del video, las condiciones inseguras que son: A, acciones que cometen los trabajadores. No. B, son eventos no deseados que ocurren con causa u ocasión de trabajo. No, eso no decía el video. C, son situaciones del entorno de trabajo que pueden causarle daño a los trabajadores. Voy allí y le doy acá donde dice enviar. Y me dice, sacaste 20 puntos más. Ya llevas 40, ¿ves? Le doy siguiente y me dice, esta actividad terminó. Muy bien. Le doy terminar, cerrar, y ahora me dice, pista número 3. Voy a la pista número 3. Y ahora me dice, Pablo, puedes, dice acá, ¿qué debes hacer? Debes marcar X en los actos inseguros y encerrar las condiciones inseguras en un círculo. ¿Cómo lo hago? Acá hay un lapicito. Le doy clic en ese lapicito y me activa el entorno como el de Paint, y ahora puedo dibujar. Mira, voy a marcar acá, ¿ves? Aquí hay una X, acá también. Esto es un círculo, es una condición. Acá hay un cable pelado, le doy un cable expuesto. Acá hay una persona cometiendo un acto inseguro. Esta es otra persona cometiendo acto inseguro. Esta es otra persona cometiendo acto inseguro. Y todo esto sería una corrida. Muy bien. Le doy acá enviar. Y me dice que obtuve 20 puntos más. Muy bien. Le doy acá cerrar. Y miren, tienes que regresar. Regreso y le doy a avanzar y me dice fin de la actividad. Muy bien. Cierro y ahora sí me dice que ya completé el 3 y ya puedo avanzar al 4. Voy al 4 y me dice, tienes que poner el alfiler, coloca el alfiler en la imagen que es diferente a las demás. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Por qué? ¿Cuál será diferente? ¿Y dónde está el alfiler? El alfiler es este cosito que está acá. Le doy clic allí y me dice, ¿dónde lo vas a colocar? Acá, 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 acá. En realidad, la respuesta correcta es aquí, porque los demás tienen personas, en cambio aquí no hay personas. Las personas están haciendo imprudencias, cosas indebidas, esos son actos inseguros. En cambio este es diferente porque es una condición insegura. Aquí gané 10 puntos. Muy bien, le doy enviar. Perfecto. Cierro acá y le doy avanzar. Me dice fin de esta actividad. Lo lograste. Muy bien. Lo cierro y voy a la pista número 5. Cuando llego a la pista número 5, me dice, hay dos cosas y tengo que seleccionar cuál es la definición de condición insegura. ¿Cuál es la definición de condición insegura? No usar casco o situación del entorno laboral que puede ocasionar daño a los trabajadores. Yo sé que la condición insegura es esta y le doy a enviar. Y me dice que gané 10 puntos. Le doy siguiente y me sale otra. Me dice, ahora coloca un ejemplo de acto inseguro. ¿Cuál será? El no usar casco o situación del entorno laboral que puede ocasionar daño. Este sería el ejemplo. Le doy clic acá, le doy enviar y le doy ahora en siguiente. Y me dice que saqué 2 buenas y 0 malas. Ok. Le doy ok. Y ya está completada.
Le doy acá. Encerrar. Y me dice que ya estoy llegando a la pista número 6. Voy a la pista número 6. Y esto es como un concéntrese. ¿Te acuerdas del concéntrese? Tengo que voltear la lámina y encontrar la pareja. Dice, definición de acto inseguro. No, esa no es. Ejemplo de condición insegura. No. Prácticas. Mira, aquí dice prácticas incorrectas. Y yo sé que acá decía ejemplo, no, decía definición de acto inseguro. Le doy clic acá, definición de acto inseguro. Y le doy acá y tengo mi primer punto. Muy bien. Voy acá, definición de condición insegura. No. Situación del entorno. Esta es la definición de condición insegura. Le doy clic acá y otros puntos más. Ejemplo de acto inseguro. Y aquí creo que estaba Homero. No, aquí no. ¿Dónde fue que yo digo Homero? Aquí. No usar casco es un ejemplo de acto inseguro. Le doy clic acá. Y muy bien. Y listo. Le doy acá y terminé. Saqué 8 buenas y tuve 4 intentos malos, pero al final tuve todos mis puntos. Le doy ahora a encerrar y me dice fin. Llego acá donde dice fin y me dice felicitaciones, encontraste el tesoro de la seguridad, la clave para detener los accidentes, no cometer actos inseguros y reportar las condiciones inseguras. ¿Qué va a recordar más el trabajador? ¿Mis 20 diapositivas o la experiencia que vivió en carne propia como parte de un relato mi trabajador? Definitivamente va a aprender más. Muy bien. Entonces, siendo las 3:48, déjenme darle algunos tips acá para terminar. Tip número 1. El gurú del marketing llamado Seth Godin, él dice, el marketing ya no se trata de vender cosas, sino de las historias que cuentas. Aplicando la seguridad sería algo como que ya no hables de peligros, riesgos, acto y condición. No, busca cómo conectar con tu trabajador a través de relatos, historias, experiencias. Ese es el tip número 1. Utiliza el poder de las historias para conectar con la gente. Número 2. La gente, a raíz de todo esto de la cuarentena y esto, cada vez está leyendo más. Pero, ¿qué lee la gente? Cosas que le gustan, cosas que le agradan. Entonces, averigua qué es eso que le gusta a tu público, qué le agrada a tu público y aprovecha que las personas estamos leyendo más ahora porque tenemos más tiempo, así que utiliza historias, relatos para que ahora sí se interese el trabajador en leer lo que tú preparaste. Número 3. Hay un principio en marketing y en storytelling que es el principio de similitud. ¿Qué es el principio de similitud? Nos gustan las cosas que se parecen a nosotros. Entonces, cuando hagas un relato, un cómic, una historia, no uses eso que ves en internet y que, por ejemplo, vamos a hablar de manipulación manual de cargas. Y entonces yo busco imágenes de manipulación manual de cargas y encuentro este personaje. Un personaje que es pelirrojo, rubio, que usa un overol antiguo. El trabajador, ¿tú crees que encuentra similitud entre él y ese personaje? No. Tiene que usar la ropa del trabajador, tener los rasgos del trabajador, parecerse al trabajador, el principio de similitud. Otro, para iniciar esto, no es tan fácil como usar el poder de las historias y todo esto. Vas a ver que convertir un Word en una historia no es tan fácil, pero para eso Positiva, en posipedia.co,
tiene más de 50 dinámicas que te pueden ayudar a inspirarte y que puedes usar como ejemplos para ahora crear tus propios relatos, narrativas, historias. Por último, si bien es cierto que Positiva tiene mucha información, muchos juegos, muchas dinámicas, muchos repositorios, eso te toca a ti adaptarlo. Utilízalo como un insumo, pero tienes que adaptarlo a tu público. Haz de cuenta que tú eres como un sastre y entonces vas a ver que lo que Positiva hizo es una talla M, pero en tu público hay talla S, talla L, entonces te toca adaptarlo a tu público, como si fueras un sastre, ¿de acuerdo? Y bueno, siendo las 3:52 p.m., gracias por tu tiempo, gracias por estar conectados, gracias por el interés en lo que estamos compartiendo. Cada semana estamos trayendo herramientas como estas. Van a haber muchas más. Hemos preparado mucho para ustedes, así que cada semana Positiva les va a avisar con tiempo para que ustedes puedan seguir aprendiendo de estas metodologías. Muchas gracias. Ahora entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, escríbanlo allí donde dice preguntas. Hay una sección, dice preguntas. Sí, sí, señor, Pablo. ¿Sí? Sí, sí, Pablo, muchísimas gracias por tu valiosa intervención. Ahora entramos a un espacio de preguntas. Agradecemos a todos por su participación activa. Por temas de tiempo vamos a responder 2 de sus preguntas únicamente. Las demás las podrán consultar con sus debidas respuestas en el portal Posipedia. Entonces, Pablo, nos pregunta aquí un asistente. En las empresas que tienen diferentes grupos de edades, ¿cómo lograr que todos asocien la misma narrativa? Esa es una muy buena pregunta. Es de lo más complejo que hay es eso. Digamos, yo elijo hablar de Harry Potter. Y dices, pero Harry Potter solamente lo asocian un público que es más o menos contemporáneo conmigo, que crecieron con los libros y las películas de Harry Potter, pero las personas anteriores o más nuevas no lo asocian, efectivamente. Entonces, en esos casos, para poder elegir la narrativa, ¿qué toca hacer? Averiguar cómo es tu público. Lo que te decía de ser como un sastre. El sastre toma las medidas, ¿de acuerdo? Entonces, a ti también te va a tocar tomarle las medidas a tus empleados. ¿Eso qué quiere decir? Hacerles encuestas, revisar también, en gestión humana debe haber información en su currículum, en su hoja de vida, normalmente las personas responden qué les gusta, pero también podrías hacer una encuesta como en Google Forms o algo así por el estilo, y preguntarle a ver qué serie están viendo, qué película fue la que más llamó la atención, qué serie, o utilizar algo que sea neutro. ¿Qué quiere decir algo neutro? Por ejemplo, algo que sea aplicable para todos. Ejemplo, en tu empresa, ¿qué tienen en común todos? Que todos trabajan en la misma empresa, que todos saben cómo es el proceso de la empresa, a qué se dedica la empresa. Entonces podrías usar eso. La narrativa, por ejemplo, en mi empresa vendemos pollo. Entonces la gente sabe que el pollo viene es del huevo, que después se mete en una incubadora, que se le alimenta con esto, que después un pollito, después crece por no sé cuántos días. Entonces el proceso del pollo. Entonces, esa sería la narrativa. Desde el pollito, desde que nació hasta que fue convertido en el pollo número 1, en el que logró hacer el llegar a ser el logotipo de la empresa, algo así, ¿de acuerdo? Buscar cosas como esas. ¿Listo? Ah, ok, Pablo, muchas gracias, sí, señor. Y bueno, y la segunda, nos pregunta aquí otro asistente, ¿cómo lograr convertir las cosas de seguridad y salud en el trabajo en narrativas si uno no es bueno contando historias? Tiene razón, ¿no? Eso no, ojo, no digas no soy bueno en algo, más bien que no tienes la habilidad desarrollada, ¿de acuerdo? Todos podemos desarrollar esto porque todos somos humanos y a todos nos gustan las historias. Una cosa es, lo que dice Pablo, una cosa es que a mí me guste ver una serie, y otra es que yo pueda escribir esa serie. Una cosa es que a mí me gusten los cómics y otra cosa es que yo pueda escribir mi propio cómic. Sí, tienes razón. Pero todos podemos
con la habilidad, con imaginación, con creatividad, podemos convertir ese documento en una historia. ¿Por qué? Porque sabemos la receta para hacer las historias. Las historias tienen un personaje, ¿te acuerdas? Esto nos lo enseñan desde niños en la clase de español, de castellano, de lengua, que toda esta historia tiene un personaje, ese personaje tiene un inicio, tiene una vivencia, un nudo, un desenlace. Entonces, con esa receta, digamos, tú no eres bueno cocinando, pero si te dan la receta, puedes aprender a cocinar siguiendo las instrucciones. Entonces, existen herramientas sobre cómo crear historias. Búscalos en Google y verás que encontrarás cómo crear historias. Y vas a ver que con pasos muy sencillos puedes hacerlo. ¿Listo, Valentina? Bueno, Pablo, sí señor, muchísimas gracias. Qué información tan pertinente has brindado para nuestros clientes. Gracias por tu valiosa intervención. Y por supuesto, es momento de aprender, desaprender y reaprender, porque siempre debemos crecer. También es momento de descansar, sonreír y aprovechar cada momento con tus seres queridos y expresar todo tu cariño. Recordamos a todos nuestros afiliados que las publicaciones de nuestros talleres web las podrán visualizar 72 horas después de finalizar el taller web en www.posipedia.com. Los invitamos a estar conectados al portal Travesía, donde encontrarán el cronograma semanal del Plan Nacional de Educación 2020 y donde podrán realizar la inscripción a nuestras acciones educativas. Allí podrán descargar sus certificados una vez pasadas 72 horas hábiles. Les recordamos a nuestros afiliados que el día de hoy tendremos nuestro último taller web en el horario de las 5 a las 5:30. Nos vemos en una próxima ocasión por el mismo canal. Que tengan un feliz día. Positiva Educa. Importancia de los elementos de protección personal. Elementos de protección personal, o mejor, elementos para la vida. Ellos nos permiten estar seguros, estar a salvo, conservar nuestra salud, conservar nuestra tranquilidad. También debemos comprender la necesidad de utilización, utilizarlos de manera correcta, ser consciente de la responsabilidad en la utilización, almacenamiento y al momento de desecharlos, saber que tienen un valor financiero. Recuerda, los elementos de protección personal deben mantenerse en adecuadas condiciones de seguridad e higiene durante todo el tiempo que deban estar utilizándose. Si alguno sufre algún tipo de deterioro, será necesaria su sustitución. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.